Buenas tardes, en esta presentación veremos médula espinal y nervios raquídeos. El temario de esta semana es médula espinal y nervios espinales. En la primera sección veremos médula espinal. Cuando hablamos de médula espinal decimos que es una estructura larga y cilíndrica que se extiende desde el agujero occipital, donde se continúa con el bulbo raquídeo, hasta el borde inferior de la primera vértebra lumbar. La médula presenta dos ensanchamientos, uno cervical y el otro lumbar, donde se originan los plexos braquiales y lumbosacros respectivamente. En sentido caudal, la médula finaliza en un cono o en una forma cónica que extiende a partir de allí prolongaciones de pía madre denominada el filium terminal, que se fija en la superficie posterior del coxis. Hacia ambos lados laterales de la médula espinal salen 31 par craneales o par de nervios craneales. Cada par se comprende de una raíz dorsal o sensitiva y motora o ventral. La raíz sensitiva o dorsal tiene un ganglio raquídeo, que reúne varios cuerpos neuronales. La estructura interna de la médula espinal está compuesta por sustancia gris que tiene forma de H o de mariposa, que se ubica en la zona central, rodeada por sustancia blanca y que en su estructura es opuesta a respecto a la sustancia gris y sustancia blanca en el encéfalo. Funciones de la médula espinal. Aferente, en la que son llevadas sensaciones sensitivas del tronco, cuello y los 4 miembros hacia el cerebro. Eferente, en la que el cerebro ordena a los órganos efectores realizar determinadas acciones, llevando estos impulsos hacia el tronco, cuello y miembros. Entre sus funciones también encontramos el control del movimiento involuntario y vegetativo, con el acto reflejo, el sistema nervioso simpático y parasimpático. Moviliza los impulsos provenientes de todo el cuerpo hacia las áreas del encéfalo. Moviliza impulsos del encéfalo a los órganos efectores a través de los cordones de sustancia blanca. Transmite los impulsos a las estructuras glandulares, a los vasos y a arterias y a la musculatura. Actúa como centro de arco reflejo, ya que la sustancia gris posee neuronas que sirven de nexo entre fibras sensitivas y las motoras, con lo cual producen respuestas reflejas sin que el estímulo llegue a los centros nerviosos. Meninge. Son 3 capas de tejido conectivo que revisten a la médula espinal y al encéfalo. Las meninges espinales rodean a la médula y se continúan con las meninges craneales. Si observamos la imagen, esto es una estructura medular, nervios raquídeos, y podemos observar dura madre, aracnoides y pía madre. Dura madre es la más superficial de las 3 meninges espinales, compuesta por tejido conectivo denso irregular. Forma un saco desde el nivel del foramen magno, donde se continúa con la dura madre cerebral. Y la médula espinal se encuentra protegida por un colchón de grasa y un tejido conjuntivo que se localiza en el espacio o en la cavidad epidural,
comprendida entre la dura madre y la pared de la vértebra. Aracnoides. La meninge media es una membrana avascular, por lo cual no tiene vasos sanguíneos, venas y arterias. Se encuentra por dentro de la dura madre y se continúa con la aracnoides del cerebro. Entre la dura madre y aracnoides se halla un espacio denominado subdural que contiene líquido intersticial. Pía madre. Es la capa más interna de las meninges, es fina y transparente, está conformada por tejido conectivo que se adhiere a la superficie de la médula espinal y al encéfalo. Hay grandes cantidades de vasos sanguíneos, venas y arterias que abastecen de oxígeno y nutren a la médula espinal. Entre la aracnoides y pía madre se halla un espacio denominado subaracnoideo que contiene el líquido cefalorraquídeo. Anatomía externa de la médula espinal. La médula espinal es casi cilíndrica, presenta un ligero aplanamiento enteroposterior o anteroposterior. En los adultos se extiende a partir del bulbo raquídeo, que es la parte inferior del tronco o tallo encefálico y en su conjunto del encéfalo, hacia o hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar. La longitud de la médula espinal es de aproximadamente 42 a 45 centímetros y un diámetro aproximadamente de 2 centímetros en la región torácica media. Es algo más ancha en la región cervical baja y en la región lumbar media y algo menos en el segmento inferior. Cuando se observa la médula espinal se aprecian dos engrosamientos importantes. El superior, llamado engrosamiento o intumescencia cervical, que se extiende desde la cuarta vértebra cervical hasta la primera torácica y corresponde a la terminación de los nervios provenientes del miembro superior y el origen de los nervios que se dirigen a este. Y el segundo engrosamiento o intumescencia lumbar se extiende desde la novena hasta la duodécima vértebra torácica y en este nacen y terminan los nervios de los miembros inferiores. Por debajo del engrosamiento lumbar, la médula espinal se adelgaza en una estructura cónica, el cono medular, que termina a nivel del disco intervertebral entre la primera y la segunda vértebra lumbar. A partir de este cono medular se origina el filamento terminal, una prolongación de la pía madre que se extiende en sentido caudal y se fija la médula espinal al coxis. Las raíces de los nervios raquídeos tienen una angulación inferior en la región terminal de la médula espinal a modo de mechones de caballo. Por ello se lo denomina más apropiadamente para esta disposición de las raíces de estos nervios cola de caballo o cauda equina. Los nervios espinales o raquídeos son las vías de comunicación entre la médula espinal y los nervios que inervan regiones específicas del cuerpo. La organización de la médula espinal parece ser segmentaria, ya que los 31 pares de nervios espinales que ella se origina emergen a intervalos regulares de los foramen intervertebrales. Cada par de nervios espinales
se dice que emergen de un segmento espinal. Dos haces de axones llamados raíces, raíz posterior y raíz anterior, une cada nervio espinal con el segmento medular. La raíz posterior o sensitiva, dorsal, contiene solo axones sensitivos, los cuales conducen impulsos desde los receptores localizados en la piel, músculos y órganos internos hacia el sistema nervioso caudal. Cada raíz posterior presenta un engrosamiento, el ganglio de la raíz posterior dorsal, ganglio sensitivo o ganglio raquídeo, que contiene los cuerpos de las neuronas sensitivas. Y la raíz anterior o ventral contiene axones de las neuronas motoras que conducen impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los órganos y células. Anatomía interna de la médula espinal. Presenta dos surcos que se introducen en la sustancia blanca en la médula espinal y se dirige en dos sectores, uno derecho y uno izquierdo. La fisura media anterior es una hendidura ancha y profunda anterior y el surco medio posterior es una depresión más superficial y estrecha que se encuentra en la zona posterior dorsal. La sustancia gris de la médula espinal tiene forma de H o de mariposa y se halla rodeada de una sustancia blanca. La sustancia gris consiste en dendritas y cuerpos neuronales axones, amiolínicos y neurovías. La sustancia blanca está constituida principalmente por haces de axones neuronales mielínicos. La comisura gris forma la barra transversal de la H. En el centro de la comisura gris se encuentra un pequeño espacio denominado conducto central que se continúa del cuarto ventrículo del bulbo raquídeo. Anterior a la comisura gris se encuentra la comisura blanca ventral que conecta la sustancia blanca con los sectores de la izquierda y con los sectores de la derecha de la médula espinal. En la sustancia gris de la médula y del encéfalo forman grupos funcionales conocidos como núcleos. Los núcleos sensitivos, es decir, que dan origen a la raíz posterior, reciben información de los receptores correspondientes por medio de las neuronas sensitivas. Y los núcleos motor, que dan origen a la raíz anterior, envían información a los tejidos efectores a través de las neuronas motoras o motoneuronas. La sustancia gris se halla subdividida en regiones, y a estas regiones se las denomina astas, como la asta gris anterior ventral, que contiene los nervios motores somáticos que generan impulsos nerviosos para la contracción de los músculos esqueléticos. Y las astas gris posterior o dorsal contienen los núcleos sensitivos somáticos y autónomos. Las astas posteriores y anteriores se hallan las astas grises laterales de los segmentos torácicos bajos, lumbar y sacro de la médula espinal. Las astas anteriores y posteriores dividen la sustancia blanca en cada lado en tres áreas denominadas cordones. Cordón anterior o ventral, cordón posterior o dorsal y cordón lateral.
Fisiología de la médula espinal. La médula espinal cumple dos funciones en el mantenimiento de la homeostasis: la propagación de los impulsos nerviosos y la integración de la información. Los tractos o haces de sustancias blancas de la médula espinal constituyen las vías para la propagación de los impulsos nerviosos. La sustancia gris de la médula espinal recibe e integra la información entrante y saliente. Tractos motores y sensitivos. Una de las maneras en que la médula espinal promueve la homeostasis es mediante la conducción de impulsos nerviosos a lo largo de los tractos. El nombre de los tractos indica la posición en la sustancia blanca, así como dónde comienza y termina. Los impulsos nerviosos desde los receptores sensitivos se propagan hasta o hacia la médula espinal y el cerebro por dos caminos a cada lado. El tracto espinotalámico anterior y lateral, que conduce impulsos nerviosos vinculados con la sensibilidad dolorosa de calor, frío, picazón, etc. Y los cordones posteriores derecho e izquierdo, que llevan los impulsos nerviosos correspondientes a las diferentes clases de sensaciones. Estos mantienen al sistema nervioso central informado acerca de los cambios que se producen en el medio interno y en el medio externo. La corteza cerebral, la capa más externa, desempeña un papel fundamental en el control preciso de los movimientos musculares voluntarios. La información motora hacia los músculos esqueléticos transcurre hacia la médula espinal a lo largo de dos tipos de vías descendentes: directa e indirecta. La vía directa conduce los impulsos nerviosos que se originan en la corteza cerebral, es decir, movimientos voluntarios. Y las vías indirectas llevan los impulsos nerviosos desde el tronco encefálico y otras regiones del encéfalo que gobiernan los movimientos automáticos o involuntarios. Reflejos y actos reflejos. Un segundo mecanismo con el cual la médula espinal promueve la homeostasis es por su función como centro integrador de algunos reflejos. Un reflejo es una secuencia de acciones rápidas automáticas. Algunos reflejos son innatos, como alejar la mano cuando tocamos una superficie caliente antes de sentir su temperatura, y otros reflejos son aprendidos o adquiridos, por ejemplo, cuando se adquieren diversos reflejos al aprender a conducir un vehículo. Presionar los frenos en una situación de emergencia es un ejemplo de ello. Cuando la integración de la información se lleva a cabo en la sustancia gris de la médula, el reflejo se lo denomina reflejo espinal. Si la integración se produce en el tronco encefálico, en lugar de la médula, el reflejo se denomina reflejo craneal. Es probable que se esté más al tanto de los reflejos somáticos, que implica la contracción de la musculatura esquelética. Sin embargo, son los reflejos autónomos. Los impulsos nerviosos que se propagan hacia el sistema nervioso central, dentro de este y desde este, siguen determinadas vías según el tipo de información, el origen y el destino. El trayecto seguido por los impulsos nerviosos para producir estos reflejos se denominan arcos reflejos. Dentro de los reflejos se encuentra el reflejo de estiramiento, provoca la contracción del músculo esquelético, el efecto, en respuesta al estiramiento del músculo. Este reflejo se puede generar a partir de la activación de una sola neurona sensitiva que hace sinapsis en el sistema nervioso central con una única motoneurona.
el impulso sensitivo entra en la médula espinal del mismo lado que el impulso motor la abandona. Esta disposición se conoce como reflejo homolateral. Reflejo tendinoso actúa como un mecanismo de retroalimentación para el control de la longitud del músculo. Por medio de la contracción muscular, es decir, funciona como el control de tensión muscular mediante la relajación del músculo antes de que la fuerza del músculo llegue a provocar la rotura tendinosa. El reflejo flexor y el reflejo de extensión cruzada. Al igual que el reflejo de estiramiento, es homolateral. Los impulsos que llegan y salen de la médula espinal transmiten hacia el mismo lado de la médula espinal y desde este. El reflejo flexor, a su vez, ilustra otra de las características de los arcos reflejos polisinápticos. Los miembros superiores e inferiores de un estímulo doloroso implican la contracción de más de un grupo muscular. Por lo tanto, varias neuronas motoras deben conducir simultáneamente impulsos hacia el músculo de los miembros, ya que los impulsos nerviosos de una neurona sensitiva ascienden o descienden de la médula espinal y activan interneuronas o varios segmentos medulares. Este tipo de reflejo se lo denomina arco reflejo intersegmentario. A diferencia del reflejo flexor, el reflejo de extensión cruzada es un arco reflejo contralateral, es decir, los impulsos sensitivos ingresan por un lado de la médula espinal y los impulsos motores salen por el lado opuesto. De esta forma, el reflejo de extensión cruzada sincroniza la extensión del miembro contralateral con la retirada del miembro estimulado. Gracias a la inervación recíproca, un grupo muscular se contrae al mismo tiempo que el otro grupo se relaja. Otros reflejos son el reflejo rotuliano, que consiste en la extensión de la pierna a nivel de la articulación de la rodilla por la contracción del músculo cuádriceps femoral en respuesta a la percusión del tendón rotuliano. Reflejo arquiliano consiste en la extensión de la flexión plantar del pie por la contracción del músculo gastrocnemius y sóleo en respuesta a la percusión del tendón de Aquiles. La ausencia del reflejo aquiliano implica daño en los nervios que inervan los músculos del comportamiento posterior de la pierna o de las neuronas de la región lumbosacra de la médula espinal. El reflejo o signo Babinski se produce como resultado de la extensión del borde externo o estimulación del borde externo de la planta del pie. El dedo gordo se flexiona dorsalmente con apertura en abanico o no de los otros dedos. Es normal que los niños menores de 1 año y medio, a causa de la mielinización incompleta de las fibras del tracto córtico-espinal. Y el reflejo abdominal está dado por la contracción de los músculos de la pared abdominal en respuesta a la estimulación de la piel del abdomen, la respuesta de contracción abdominal que provoca que el ombligo se desplace hacia el lado estimulado. Haciendo un resumen de lo que es el arco reflejo, podemos decir que es una unidad funcional que se produce como respuesta de los estímulos específicos recogidos por neuronas sensoriales. Siempre significa una respuesta involuntaria. Se produce por el trayecto que realiza la energía y el impulso nervioso de un estímulo en 2 o más neuronas. La médula espinal recibe este impulso sensitivo del organismo y envía al cerebro por una vía aferente, el cual envía impulsos motores a la médula por una vía eferente, que se recibe y envía a los órganos, ya sea piel, músculo
y vísceras a través de los nervios espinales. Entonces, en color celeste tenemos una vía sensitiva que manda la respuesta hacia el sistema nervioso central y el sistema nervioso central responde a través de una vía motora o eferente al músculo para permitir que responda. Una vez recibida la orden, el órgano o el receptor ejecuta esa orden. ¿Cuáles son los componentes del arco reflejo? El receptor, por ejemplo, a través de un reflejo o la estimulación de un reflejo. La neurona o fibra sensitiva que viaja hasta el centro integrador en sustancia gris, es decir, médula espinal y desde allí al cerebro. La fibra motora en respuesta del centro integrador y la unión de la fibra motora con el músculo efector. Irrigación arterial. La médula espinal está irrigada por 3 arterias pequeñas, 2 espinales posteriores y una espinal anterior, que están reforzadas por múltiples arterias radiculares. La arteria espinal posterior emerge directamente de las arterias vertebrales desde el cráneo e indirectamente de las arterias cerebelosas posterior-inferiores y descienden por la cara posterior de la médula espinal. La arteria espinal anterior se forma en la unión de 2 arterias originales de las arterias vertebrales dentro del cráneo y descienden sobre la cara anterior de la médula espinal. Las arterias radiculares o segmentarias medular provienen de vasos segmentarios externos a la columna vertebral, arterias cervicales ascendentes, cervicales profundas, intercostales, lumbares y sacras, que atraviesan los agujeros intervertebrales y se dividen en arterias radiculares anterior y posterior. Y las arterias nutricias adicionales entre los conductos raquídeos y se anastomosan con las arterias espinales. Entre ellas se destaca la arteria radicular mayor de Adam-Kistuk, que nace de la aorta en los niveles vertebrales torácicas inferiores o lumbares. Es unilateral y con mayor frecuencia ingresa a la médula por el lado izquierdo. Su importancia radica en lo que puede ser la fuente principal de sangre en los 2/3 inferiores de la médula espinal. Cuando hablamos de irrigación venosa, tienen su distribución similar a las arterias, drenan en 6 canales longitudinales tortuosos que comunican por arriba y por dentro del cráneo con las venas encefálicas y los senos venosos y drenan principalmente en los plexos venosos vertebral internos. Entonces tenemos plexos venosos vertebral externos, plexos venosos internos, venas medulares segmentarias, venas basivertebral, venas intervertebrales, plexos vertebrales internos epidural y los plexos venosos vertebrales externos posteriores. A partir de esta sección veremos nervios raquídeos. Existen 31 pares de nervios espinales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo, que se fijan en la raíz anterior-motora y las raíces posterior-sensitiva. Cada raíz nerviosa posterior posee un ganglio de la raíz posterior. Las raíces lumbosacras que rodean el filium terminal se denomina caudequina o cola de caballo. Los nervios salen del conducto raquídeo por los agujeros intervertebrales. El primer nervio
cervical emerge entre el atlas y el hueso occipital. La octava raíz cervical sale a través del agujero entre la C7 y T1, y los restantes lo hacen a través de los agujeros subyacentes de las vértebras correspondientes al mismo número. Nervios cervicales. Existen 8 pares denominados C1 a C8. Nervios torácicos. Existen 12 pares denominados T1 a T12. Nervios lumbares. Existen 5 pares desde la L1 a L5. Nervios sacros. Existen 5 pares denominados S1 a S5. Y los nervios coccygios existe un par específico. Los últimos pares de nervios espinales forman la llamada cola de caballo al descender por el último tramo de la columna vertebral. Plexos nerviosos. Los plexos nerviosos es una red de axones de las ramas anteriores de los nervios espinales. Los principales son plexo cervical, inerva el cuello, parte superior de los hombros, tórax, parte de la piel y músculos de la cabeza. Plexo braquial, inerva hombros y extremidades superiores. Plexo lumbar, inerva pared anterolateral del abdomen, genitales externos y la parte de las extremidades inferiores. Plexo sacro, inerva las extremidades inferiores, región glútea y la región perineal. Y coccigio, inerva el músculo coccigio, parte del músculo elevador del ano y la articulación sacrococcigio. Plexo cervical. Recibe fibras de las ramas anteriores de los nervios C1 a C5 y da lugar a nervios en orden superior e inferior. Los más importantes son los nervios frénicos que viajan hacia abajo de cada lado del mediastino, inervan el diafragma y desempeñan un papel esencial en la respiración. Además de los nervios principales, hay varias ramificaciones braquiales que inervan los músculos genioideo, tiroideo, escalenos, elevador de la escápula, trapecio y esternocleidomastoideo. En esta imagen podemos observar cómo nacen los plexos desde C1, C2, C3, C4 y C5 y cada una de sus raíces y nervios. Plexo braquial. El plexo braquial está formado sobre todo por las ramas anteriores de los nervios C5 y T1. Pasa sobre la primera costilla en la axila e inerva la extremidad superior y algunos músculos del cuello y el hombro. Inerva músculo braquial, bíceps braquial y córaco braquial, músculo deltoides y redondo menor, músculos extensores del brazo, del antebrazo posterior, músculos extensores del antebrazo, el grupo tenar, los lumbricales 1 y 2 de la mano, músculos flexores del antebrazo, abductores del pulgar, grupo hipotenar, músculos interóseos, lumbricales 3 y 4. En esta imagen podemos observar el plexo braquial, la raíz C5, C6, C7, C8 y T1, los troncos, las divisiones anteriores y posteriores, los cordones y los nervios. Plexo lumbar. Se forma a partir de las ramas anteriores de los nervios L1 a L4 y algunas fibras de T12. Inerva el músculo oblicuo abdominal interno, externo y abdomen transverso,
músculos ilíacos, pectíneos, cuádriceps femoral y santorio, obturador externo medial de los músculos abductores. En esta imagen podemos observar el plexo lumbar, sus raíces L1, L2, L3, L4 y L5, y también de T12. Sus divisiones anteriores y posteriores y cada uno de los nervios. Plexo sacro y coxigio. Está formado por las ramas anterior del nervio L4, L5, S1 a S4. Este nervio pasa a través de la muesca ciática mayor de la pelvis, se extiende por todo el muslo y termina en la fosa poplitea. Aquí los nervios ciáticos popliteos divergen y siguen sus rutas separadas en las piernas. El nervio ciático popliteo interno desciende por la pierna y da lugar al nervio o a los nervios medial y plantar del pie, mientras que el nervio ciático popliteo externo se divide en los nervios tibial anterior y músculo cutáneo de la pierna. En esta imagen podemos ver el plexo sacro y coxigio, los troncos de las raíces L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 y coxigio 1, divisiones anteriores y posteriores y los nervios a donde inervan. Muchas gracias por la atención.